Bienvenidos nuevamente. Como les estábamos contando, seguimos presentando Los dioses inmortales de Eve Monjes y estamos hablando con su hijo Raulito Aguirre, que, bueno, me gustaría que nos cuentes un poco de tu papá también, que por cierto fue un gran escritor, un poeta notable, traductor del francés, de poetas muy importantes, miembros de círculos intelectuales de Buenos Aires durante la década del 50, el 60 y el 70 al menos, hasta donde yo tengo registrada la actividad. Y un referente con la revista, con Poesía Buenos Aires, que dirigió, co-dirigió durante sería una década más o menos. Y sí, lamentablemente yo no tengo ninguna excusa para ser un mal escritor, porque con, digamos, mis antecedentes genéticos, digamos, me predispondrían a la brillantez, a la cual no he accedido por alguna razón. Todavía. Lo seguís intentando. Lo seguiré intentando, porque claro, tanto mi madre como mi padre para mí eran dos grandes escritores, los dos. Y quizás el más conocido de todos es Raúl Gustavo Aguirre, mi padre, pero sin embargo el otro día una persona me dijo me dijo Raúl Gustavo Aguirre y no lo conocía, y le digo, mi madre era Eve Monjes, me dice, Eve Monjes, a mí me encanta Eve Monjes, no sé qué, la conocía por una antología que había hecho de cuentistas latinoamericanos. Y había hecho toda una serie de, la selección, las notas y propuestas de trabajo, y le encantaban. Y dice, no, Eve Monjes, sí, yo lo recuerdo mucho por eso. O sea que también hay gente que la recuerda. De hecho, hay una anécdota que, si te permitiste, te cuento. El día que ella, cuando muere y la velamos, la chica que estaba en la funeraria, cuando se enteró que era Eve Monjes, la persona que estaba ahí, dice, mira, yo me tenía que ir, pero pedí quedarme porque a mi hija le recomendaron los cuentos de Eve porque le hacen mucho bien y son realmente porque ella tiene, no sé si un tema de ADD o bueno, la cuestión era que le habían recomendado que leyera la obra de Eve Monjes, y entonces para ella era una gran alegría poder estar ahí en el velatorio. Son las cosas mágicas que le pasaban a mamá también. Esos encuentros con Cortázar, por ejemplo, casuales. Venía Cortázar a la Argentina y decía, yo lo voy a ver. Y entonces se paraban en una esquina y de un taxi, ¿quién bajaba? Julio Cortázar. Y eran cosas que le pasaban a ella y solo a ella, ¿no? Cuando hablábamos en el bloque anterior, y vos decías, no puedo decir que sea borgiana o cortázariana, yo creo que está en esa dualidad, está mucho más cerca de Cortázar ella, ¿no? que de Borges, por su manejo del lenguaje, por su cosa lúdica, ¿no? Sí, yo creo que evidentemente sí, tenés razón, está mucho más cerca en todo, efectivamente, políticamente, en todo. Evidentemente que Julio era una presencia mucho más cercana. Más querible también, se dejaba querer más. Sí, pero también Borges era un poco un cóctel de literaturas. Borges también era en cierta forma hablado por la literatura, porque era un erudito también. Y yo creo que eso se trasluce más, pues Cortázar también lo era, pero me parece que se trasluce más en Borges que en Cortázar, esa erudición y esa intertextualidad, ¿no? Borges a veces recrea obras de otro contándolas y por ahí las cuenta Borges y son incluso mejores que la obra original, ¿no? Hay un punto de contacto, pero sí, es evidentemente que Cortázar es una influencia mucho más. Raulito, me gustaría que hablemos un poco de vos, ya que tenemos acá. Vos, por supuesto, sos poeta. O algo parecido. Pero tenés unas obras publicadas que tienen lo suyo. De hecho, bueno, hay un libro que publicaste después de la muerte de tu mamá, que bueno, lo que he leído de él me encantó. Bueno, pero bueno, me gustaría que contaras un poco, porque en realidad lo tuyo es como muy multifacético. Vos has tenido una formación evidentemente sos una persona muy curiosa, porque tu espectro, digamos, de intereses entre recién me hablabas de la Soy una curiosidad, morfopsicología, por ejemplo. Morfopsicología, sí, son las cosas que estudié. Bueno, en realidad yo
Sí, realmente estudié muchas cosas muy disímiles. De hecho, yo me equivoqué. Cuando fui a la universidad me equivoqué de puerta y aparecí en análisis de sistemas, que era computación e informática, cuando en realidad lo natural hubiera sido que hubiera estudiado algo humanístico, ¿no? Literatura, claro, filosofía, psicología, que me gustaba también en ese momento. Y al final entro en análisis de sistemas, hago informática y tuve una empresa de software durante muchos años en Barcelona, tenía una sucursal aquí en Argentina. Y te fue bastante bien con eso. Sí, en un momento, bueno, pues sabes que el software, la informática fue un auge extraordinario en los 80, bueno, todavía sigue siendo, ¿no? Y digamos que ahí tuve suerte a ese nivel. Pero desde hace unos años que estoy volviendo, digamos, al cauce humanístico. Una de las cosas que hice fue estudiar morfopsicología, que es algo no muy conocido aquí, pero que tiene que ver con el estudio de la relación que hay a nivel genético con la estructura facial, que es algo que a veces la gente dice, uy, Lombroso, sí, dicen Lombroso, pero no se trata de saber si alguien es un criminal a priori, es mucho más profundo y más serio que lo que intentó hacer Lombroso. Y esa es una de las cosas que hice, me diplomé en eso, que es una cosa compleja, ¿no? Son 2 años de estudios, un posgrado que se hace en el Instituto Superior de Morfopsicología en Barcelona. Y después estuve estudiando con John DeMartini, que es uno de estos gurús que hacen que es de Houston, de Estados Unidos, que tiene unas teorías muy interesantes que en realidad también son una síntesis de todo lo que ya decían los filósofos griegos y todo, o el mismo o los filósofos más actuales, como Nietzsche o Jung, acerca de la sincronicidad de las cosas, en el que no hay nada bueno ni malo, y que en realidad cuando uno abre el espectro todo está en balance, ¿no? Que el universo está en balance. Y eso es muy interesante también. Estoy haciendo un programa de radio ahora en Barcelona, estoy haciendo un poquito de todo y volviendo, ya te digo, a lo que es humanístico. Además de escribir, ¿no? Que también es algo que siempre estuvo todo el tiempo, ¿no? Pero además de escribir, vos tenés como una faceta así, un cierto gusto por la performance, ¿no? O sea, las cosas que he visto tuyas, tanto cuando vos haces lecturas de textos como por ahí te he visto haciendo algún tipo de exposición sobre algún tema, de esto que me decías, de la sincronicidad y demás. Hay como una cosa de actuación de tu parte, ¿no? Bueno, es que también estudié cine, hice la escuela de cine en Barcelona, estudié interpretación también, hice bastantes años teatro, y yo veo la interpretación y lo que vos llamás performance, que acertadamente, como una forma de difundir la poesía. O sea, mi idea es, otro de los proyectos en los que estoy trabajando, sin prisa pero sin pausa, digamos, es llevar al escenario algo que sirva para difundir la poesía, porque me parece que la necesitamos, que realmente a veces vivimos tiempos poco poéticos y aunque de todos modos la poesía es como, viste, las florcitas que salen entre el asfalto, que sale el brotecito verde, porque al final asoma una canción, asoma de alguna manera, pero eso es un poco el proyecto que tengo, ¿no? De llevar la poesía al escenario y tratar de difundir cosas que yo creo que a la gente le tiene un poder sanador, de alguna forma, la poesía. Sí. No es solamente una cuestión de que nos guste, es como que lo necesitamos realmente. Yo creo que sí, y además yo digo que la belleza alarga la vida. Así que... en el último bloque del programa vamos a ver un poco esa faceta tuya, pero me gustaría, si estás dispuesto, me gustaría que lo leyeras para nosotros acá en vivo. ¿Algo mío? Por favor. Sí. Bueno, a ver si... mira, si querés te leo un poema que es un poema de amor que se llama Vos nunca te fuiste de mi corazón. ¿Lo leo? Por favor. Vos nunca te fuiste de mi corazón. Por eso me andás por la sangre como si fuera tuya. Yo nunca te abandoné. Por eso te sopla el viento sur
cuando el día se reclina. Y por eso vuelan las torcasas. Por eso el sol es amarillo, el pan marrón, la miel dorada. Por eso saltan los conejos de las galeras, las ardillas se esconden en los treboledales, se besan los gorriones desesperadamente. Y hay luna en mi país, porque vos nunca te fuiste de mi corazón. Y un centauro en el cielo, porque yo nunca te abandoné. Hermoso. Sí, es un poema que... Mi padre decía, una cosa que decía mi padre que creo que era acertada, que era que los poemas que más le gustaban los que salían directamente, no los que había trabajado mucho y corregido y no sé qué, sino los que habían salido directamente. Yo creo que este es un poema que salió y no le toqué ni una sola coma desde que lo escribí. Y creo que mi padre tenía razón en eso, que muchas veces los mejores poemas son los que salen, los que alguien te hace escribir de alguna forma, algo o algo. Esa frase, mi padre tenía razón, son las clásicas frases que uno pronuncia después de los 50 años. Sí, no en la adolescencia, exactamente. No, ¿no? Sí, claramente. Sí. Bueno, contanos un poquito qué es lo que vamos a ver en el bloque siguiente. Bueno, hay dos poemas que yo hice cuando presenté el libro que vos comentabas, que se llama Mamá y otros poemas, que es un libro que es, muy... para mí fue muy catárquico, ¿no? Porque dice la catarsis, digamos, de la muerte de mamá en forma de poema. Pero para mí la poesía siempre fue una vía de escape, ¿no? Quizá esto sea un poco prosaico decirlo, pero mi primer poema fue escrito como la frustración de que River le había ganado Independiente un partido por goleada. Pero si ese es el orden natural de las cosas, no sé por qué te... Bueno, fue mi rebelión al orden natural de las cosas que después se cambió un poco. Pero bueno, la cuestión es que escribí ese libro y cuando lo presenté, que fue muy lindo porque lo presenté en Barcelona y en Argentina, en Buenos Aires, en el CCC, ahí en Corrientes, que fue ya más un teatro, más que, en Barcelona fue una librería, aquí fue en un teatro. Y entonces fue más teatral, ¿no? Y entonces yo hice una especie de interpretación de dos poemas, uno de Oscar Hahn, que es un poeta chileno que a mí me encanta, y que es bastante obvia la relación, pues se llama Muerte de mi madre, que es un poema que es muy alusivo, muy pertinente. Y el otro poema es un poema de una irlandesa que se llama Moya Cannon, que también me parece una gran escritora, y ella cuenta cómo el padre está perdiendo las palabras, que era algo que también le pasaba a mamá en su último tiempo. Ella tenía, digamos, una especie de Alzheimer, no era exactamente Alzheimer, pero digamos que iba perdiendo pedacitos de su vida. Entonces también es alusivo a lo que mamá vivió en sus últimos años, y ese es Olvidar los tulipanes. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, Raulito, te agradezco infinitamente que hayas venido, la oportunidad de poder charlar con vos y de compartir tu palabra con nuestra teleaudiencia. Y bueno, nada, celebrar que finalmente hayamos logrado que este proyecto en común se concrete. Un honor estar acá, te agradezco muchísimo a vos y te agradezco muchísimo también que esto se haya podido concretar. Yo creo que va a haber gente que te lo va a agradecer mucho, porque realmente me parece que vale la pena. Bueno, gracias, Raulito. Gracias a vos. Y a ustedes los dejamos en compañía de Raulito en sus performances, y los despedimos hasta la próxima semana, donde tendremos otro invitado para charlar de cuestiones culturales.